Kaleidos. Lo podéis encontrar en Twitter, en el GitHub. Y pues, si no os habéis dado cuenta, estoy participando en el Movember. Así que si queréis colaborar, para los que no sepan, es una campaña de concienciación con los cánceres masculinos, ¿no? Y bueno, ahí tenéis más información. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo de un programador Java? Bueno, no tiene que ser Java, ¿vale? Un programador de la JVM. O sea, nos picamos nuestro superprograma y de repente tenemos un out of memory, Stack Overflow, Pergem, Metaspace, JavaScript, GC, joder. Y buscas en Google y te da una búsqueda de out of memory, no se ve muy bien. 384.000 resultados. Bueno, no está mal para una única excepción, ¿no? Y claro, de puta madre, llegamos, estoy diciendo muchos tacos, bueno. Y claro, llegamos a Stack Overflow, vemos que esta excepción encaja genial con lo que nos da a nosotros, ya está. Muy bien, muy bien. Luego, claro, vienen los trolls diciendo que si no hay memoria, todo va lento, esto es una mierda. Bueno, claro, y los artículos. Luego buscas artículos sobre el C1. Bueno, pongo los subtítulos, ¿vale? Entonces, claro, esto es un artículo de InfoQ. Te sueltan una chapa, que si el recolector, que si no sé qué. Claro, no te enteras de nada, estás con una cara un poco perdido. Entonces, claro, dices, la Java Virtual Machine, el recolector de basura, ¿por qué falla, no? Muy bien, hasta aquí la parte... Gracias. Entonces, os voy a explicar un poco cómo va a ser la estructura de la charla, ¿no? Primero hablaré un poco de la estructura de memoria de la JVM, conceptos generales del recolector de basura, los tipos de recolectores, y bueno, a lo mejor a algunos os sorprende que sean plural, es que hay 4 recolectores en Hotspot. Configuraciones, aunque este tema lo pasaré un poco por encima porque daría para otra charla, ¿no? Pero bueno, y algunas herramientas. Entonces, bueno, sin más dilación os presento a la máquina virtual de Java, ¿no? A la JVM. Consta principalmente de 4 partes. La memoria propia de la máquina virtual, del proceso que está ejecutando el bytecode, ¿no? Por otro lado, el stack, esto ya es memoria nuestra, el stack es la memoria en ejecución y va creciendo dependiendo del número de hilos y digamos, de la profundidad en la que estén trabajando estos hilos, ¿vale? El heap, que es la mayor parte de la memoria y es donde se están guardando los datos, y el permspace. El permspace simplemente tampoco tiene mucha importancia en el sentido que guarda sobre todo información de metaclases y de clases, de class loaders, bueno, digamos información adicional que necesita la JVM, ¿no? Pero bueno, aquí el principal protagonista es el heap, ¿vale? Es el que causa los problemas, es el que de verdad tiene los datos, ¿no? Almacena todos los datos de nuestros objetos y en este espacio de memoria, ¿no? Y además es dinámico, ¿no? Va consumiéndose, va aumentando según vamos necesitando más memoria, ¿no? Esta línea roja la he pintado para representar lo que viene siendo el tamaño máximo del heap. Cuando llegamos a ocupar toda esta memoria, ¿no? Tenemos 2 opciones, o bien la aumentamos, esta memoria, o la liberamos. Entonces, aumentar parece fácil, pero el problema de aumentar es que al final está limitado. Llega un momento que nos va a dar uno de los primeros errores, ¿no? Que os mostraba, nos quedamos sin heap. Y liberarlo, pues bueno, no es tarea sencilla, porque precisamente para la liberación es para lo que necesitamos el recolector de basura, ¿no? Entonces, el recolector de basura primero busca los vivos, ¿vale? No sé si lo sabíais, pero un recolector de basura no está buscando la basura, aunque parece al contrario, ¿no? Busca los vivos y luego borra el resto. Esto es importante porque la eficiencia del recolector de basura va en función de, digamos, las instancias vivas, o sea, los objetos que aún están haciendo cosas. Entonces, cuanto más objetos vivos tienes, más lento va el recolector de basura, ¿no? O sea, es independiente del número de muertos, el número de basura que tiene que recoger, ¿no?
libera esta memoria y otra función que tiene es mover de ciertas partes de memoria los objetos vivos. Esto es para maximizar la eficiencia, luego lo veremos cuando veamos en detalle, pero tiene que hacer compactación y mover ciertos objetos, ¿vale? Estos son los 4 recolectores de basura que hay en el hotspot, pero antes de verlos un poco más en detalle, tenemos que hablar un poco de términos generales. Por ejemplo, el Stop the World. Esto es un poco rollo, pero bueno, intentaré hacerlo lo más rápido que sepa. Es una parada global de los hilos de ejecución, ¿vale? Para realizar la recolección. El término opuesto sería concurrente. O sea, tenemos que los recolectores de basura puede ser Stop the World o concurrente. Concurrente es que no es Stop the World, ¿no? Que se ejecuta la recolección de basura a la vez que se está ejecutando el programa. Lo voy a poner más gráfico. Esto sería un Stop the World, es decir, las flechas azules serían nuestro programa, ¿no? Y entra el recolector de basura para todas las máquinas y empieza su función. Esto sería concurrente. El recolector de basura va siempre a la vez que nuestro programa. Otro concepto importante en los recolectores de basura es paralelismo, ¿no? Se realiza en varios hilos de ejecución. Aprovecha todo el potencial, digamos, de los multiprocesadores, ¿no?, que tenemos hoy en día, de los N1000 cores que puede haber hoy o en el futuro. Y por el contrario, igual que antes teníamos Stop the World o concurrente, aquí tenemos paralelo o serie. Serie que solo se ejecuta en un único hilo. Aquí podéis verlo un poco más gráficamente. Esto sería un recolector de basura paralelo, mientras que esto sería un recolector de basura serie. Por otro lado, puede ser incremental. Incremental no es otra cosa que en pequeños incrementos. Es decir, tú puedes ejecutar la recolección de basura en un único paso o puedes ir pequeños pasos discretos haciendo diferentes funciones, ¿vale? Por el contrario, puede ser monolítico. Todo se ejecuta en un único paso. Aquí vemos, por ejemplo, que los pasos no tienen por qué ser todos iguales, no tiene por qué ser homogéneo, puede ser heterogéneo, ¿vale? Puedes tener un incremental donde una parte sea concurrente, otra parte sea Stop the World paralela y luego una última parte sea Stop the World y serie. Monolítico solo hace una cosa, digamos, una única pasada y hace toda la recolección de basura. Y otro concepto importante en todo este tema de los recolectores de basura es las generaciones, ¿no? Esto es el Weak Generational Hypothesis, es una observación que han hecho en los lenguajes normalmente orientados a objetos, en el que la mayoría de los objetos mueren jóvenes. Es decir, la mayoría de los objetos, o el grueso de los objetos que hay en memoria del heap, suelen ser objetos de corta duración que hacemos, por ejemplo, si tienes el típico bucle for, que vas creando un objeto en cada iteración del bucle. Y además, los objetos viejos no suelen referenciar a objetos jóvenes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con esta observación, una observación que los antiguos hicieron, no sé cómo antiguos, decidieron que se podía hacer dos tipos de recolección, ¿vale? Tienes por un lado un espacio pequeño donde sabes que la mayoría son objetos muertos que ya no sirven para nada. Es la generación de los jóvenes, ¿no? Un poco son ninis. Y luego un espacio grande donde casi todos están vivos, ¿no? Siguen teniendo utilidad. Y con esta diferenciación, bueno, esto es un poco gráfico, lo mismo que he puesto antes, ¿no? Según va avanzando el ciclo de vida de los objetos, vemos que la mayoría se recuperan o se liberan al principio de su vida, de su ciclo de vida. Entonces, todos los recolectores de basura que hay en el hotspot, que es la máquina virtual tanto del JDK de Oracle como del OpenJDK, son generacionales. Y es más, esta es la división que hace, ¿no? Del heap. Por un lado, la zona de los jóvenes y la zona de los viejos, y la zona de los jóvenes la vuelve a dividir. ¿Por qué? Porque el recolector de basura es muy eficiente con los jóvenes, liberándolos muy rápido, ¿no? Entonces, no quieres promocionar demasiado pronto objetos jóvenes a la zona de los viejos.
quieres darles una segunda o una tercera pasada, una tercera oportunidad. Entonces, el heap se divide en estas dos partes. Entonces, bueno, como sé que esto es un poco árido, he hecho un poco un gráfico intentando explicarlo un poco más detalladamente, ¿no? Esto sería la zona de los jóvenes, ¿no? Aquí. Y cuando se termina de llenar, salta el recolector de basura de los jóvenes. Mete algunos objetos en la zona de los supervivientes, ¿no? Para si quiere darle otra oportunidad, y los que no le entran en la zona de los supervivientes pues no tiene otro remedio, como estas zonas suelen ser más pequeñas, tiene que moverlo a la zona de los viejos, ¿no? Y por otro lado, imaginaros, esto es una situación normal, termina de llenarse la memoria, ¿no? Porque no se ha liberado, entonces llegado a este punto tiene que liberar tanto la zona de los viejos como la zona de los jóvenes. Está lleno todo, entonces esto sería una liberación, ¿no? Aquí sí que vacía toda la zona de los jóvenes, incluido la de los supervivientes. Y vacía también la zona de los muertos, ¿no? Que estuviera en la zona de los viejos. Entonces ahora sí, podemos hablar un poco de los 4 recolectores de basura. Por un lado, el recolector serie, que para, bueno, como os he comentado, la gracia de tener dos generaciones es que puedes aplicar diferentes metodologías a cada una de estas zonas, ¿no? Para la generación joven es serie, es decir, solo se ejecuta en un hilo, monolítico, todo en un paso, stop the world, es decir, para las máquinas para hacer la recolección, y luego para la generación joven hace copia, y para la generación vieja hace mark, sweep, compact. Sé que esto es un poco rollo porque es un montón de terminología, ¿no? Pero bueno, la copia no es otra cosa que coger todos los jóvenes, bueno, en este caso, como es un algoritmo de copia dentro de la generación joven, lo que hace es coge todos los jóvenes que están vivos y los mueve a otra zona, ¿vale? Todos. Y borra la zona antigua, ¿vale? El mark, sweep, compact, pues como su nombre indica, primero marca los vivos, luego hace un sweep de todos los que no están vivos, por último hace un compact, es decir, desfragmenta la memoria para que pueda luego meter más. O sea, si no compactas, bueno, luego lo veremos después que hay otro de los algoritmos que no compacta, es mucho más ineficiente porque tiene que buscar el hueco, digamos, preciso para meter un poco más de memoria. Por otro lado, el segundo tipo de recolector es el paralelo. El paralelo es igual que el anterior, salvo que para la generación joven lo hace en paralelo. Y para la generación vieja se puede configurar tanto en serie o en paralelo. Estos dos últimos recolectores en realidad no se usan, no son el defecto de Java, se pueden configurar, los puedes activar y en ciertas circunstancias podrían tener sentido usarlo. Por ejemplo, el recolector primero, el recolector serie, si tú estás en una máquina donde no quieres que consuma más de una CPU, puede tener mucho sentido, ¿no? Porque además es stop the world, solo va a consumir un hilo. Entonces, bueno, la JVM permite ciertas configuraciones, ¿no? Un poco más de tuneo abajo, un poco más fino, ¿no? Luego, este ya es el primer recolector, digamos, de verdad que estoy hablando en esta charla. El CMS es, para generación joven, es justo igual que el anterior, que hemos visto, es paralelo, monolítico, stop the world y copia. Claro, podéis pensar, joder, pero está parando todos los hilos, ¿no? Cuando quiere hacer una recolección joven. Vale, pero es que esta recolección estamos hablando de milisegundos, es nada, es instantánea prácticamente. La recolección que nos preocupa, y lo veréis en este y en el otro, es la de los viejos, porque es la lenta, ¿no? Esta es la que puede tardar varios segundos parando tu máquina. Esta es la peligrosa un poco. Entonces, la generación vieja se recoge en serie y en paralelo. La Y es importante porque este recolector es incremental. O sea, hace varios pasos, no lo hace todo de una única tacada. Y además puede ser stop the world y concurrente. Y usa el mark and sweep. Bueno, lo vamos a ver en detalle, ¿vale? ¿Por qué es incremental? Hace 4 pasos. Primero para todo, para hacer un marcado, ¿vale? Está buscando los objetos que tiene que liberar. Vuelve, mientras se está ejecutando tu aplicación,
va remarcando, está intentando ir a tu ritmo en el sentido de que mientras tú vas destruyendo cosas, él va marcando diciendo esto tengo que borrar, esto tengo que borrar, esto tengo que borrar. Luego, un último marcado, ¿vale? Digamos, este es el marcado bueno, este es el que de verdad dice todo esto se va a ir fuera. Y por último, borra, mientras está ejecutando tu programa, va borrando todo. Todo lo que ha marcado en los otros 3 pasos, ¿vale? Y aquí es donde está un poco la potencia, ¿no? El borrado se hace a la vez que tu programa. Y claro, este proceso no está, requiere liberar la memoria, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este algoritmo no compacta. Es decir, al rato tendrás tu heap como un queso gruyère, ¿no? Y esto perjudica mucho la eficiencia de la otra generación, de los jóvenes, porque recordar que cuando tengo que liberar a los jóvenes, los objetos que siguen vivos van a ser copiados a una de estas zonas. Si no tengo suficiente espacio no puedo meterlos. Entonces, al final tiene que recurrir al full GC, ¿no? Que es lo que llaman, que es el primero que hemos visto. Parar todas las máquinas, lo voy a ejecutar en un único hilo y además en un único paso voy a borrar todo. Y el G1. Garbage First. Este recolector tiene como objetivos retrasar al máximo el full GC. Digo retrasar porque al final del día tiene que hacer un full GC. Y su idea es baja latencia, predictibilidad y fácil de usar. Y es el recomendado cuando tienes heaps grandes. ¿Por qué? Porque divide el heap en regiones. Ya no tienes como antes solo dos, la zona de los jóvenes y la zona de los viejos, no. Bueno, libera primero todo lo que tiene más basura, ¿vale? Y va intentando compactar sobre la marcha, aunque no lo termina de conseguir. Entonces, a esto me refería con la divide al heap en regiones. Mientras que en los anteriores algoritmos tenías una zona de jóvenes y otra de viejos, aquí no. Aquí tienes muchas zonas y el recolector, según va necesitando, le asigna si es para jóvenes, si es para viejos, si es para supervivientes. La O es de O, la E es de Eden, que es, digamos, dentro de la zona de los jóvenes, la más joven, la de los recién nacidos, por así decirlo, y la S es la de los supervivientes, ¿vale? Entonces, el Garbage Collector, el Garbage First, hace 4 pasos. Primero hace una recolección de los jóvenes, y para esto, aquí es un poco la potencia, ¿no? Al poder reusar las diferentes regiones según le convenga, puede coger las 4 regiones jóvenes que tiene y crear un nuevo espacio de supervivientes, ¿no? Es un poco más inteligente en ese sentido. Luego, además, va marcando de forma concurrente las zonas que tienen más basura, ¿no? Garbage first. Entonces, si esto es nuestro heap ahora mismo, según va ejecutando, él va detectando que esas 2 zonas marcadas con una X tienen ahora más basura, ¿vale? Y luego, en la siguiente recolección joven, puede aprovechar y hacer una recolección mixta, que no es otra cosa que liberar tanto los jóvenes como las zonas que tienen marcadas que tienen más basura. Claro, esto es muy inteligente porque daros cuenta que al ser estos algoritmos están muy optimizados para borrar la máxima cantidad de memoria que tienen, ¿no? Entonces, si tienes una zona donde sabes que el 90% están muertos, va a ser muy eficiente, ¿vale? Y por último, en ciertas circunstancias, al final tiene que recurrir al full GC. ¿Por qué? Porque, aunque, como hemos visto aquí, va poniendo las que tienen más basura, no tienen por qué ser 100% basura, pueden tener una pequeña cantidad de objetos vivos. Y al paso del tiempo esto se va incrementando en todas las regiones. Al final necesita un proceso que le aplane un poco todas las regiones y mueva todo. Y al final tira del full GC. Es decir, los 4 que hemos visto, al final tienen algún tipo de stop the world. Y el stop the world es un poco el enemigo del rendimiento, ¿no? Es las paradas que vemos que nos provocan de 4 segundos. Los picos de repente, en nuestro tiempo de respuesta, ¿no? Del Tomcat, de repente tenemos un pico de 2 segundos, ese es el stop the world. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos a la hora de optimizar la máquina virtual? Siempre hay que maximizar la recolección joven, es decir, una máquina ideal. De hecho, estuve leyendo un artículo en el que había unos que habían hecho que solo hubiera recolección joven durante todo el día y al final del día hacían una recolección de los viejos. De esta forma, aunque fuera una parada de 2 minutos, se la podían permitir, ¿no?
Pero bueno, eso ya es mucho nivel. O sea, hay que intentar maximizar la recolección de los viejos. Perdón, de los jóvenes. Maximizar la recolección de los jóvenes. Es decir, objetos de corta duración. Queremos que haya objetos de corta duración. Minimizar los stop the world, porque esto no es tan sencillo. Evitar objetos grandes por lo de la fragmentación. Si tienes un algoritmo que no va compactando sobre la marcha, un objeto grande te va a obligar a un full GC y puedes tener ahí un problema, ¿no? También intentar evitar la retención. Esto al final es un trade-off, es un tira y afloja, ¿no? Por ejemplo, lo típico en un servidor, tener un pool de conexiones, esto es un poco malo en el sentido de la eficiencia del garbage collector, ¿no? Pero claro, es bueno en otros sentidos, entonces un poco, pues eso, un trade-off, ¿no? Entonces, aquí entramos en la parte más de herramientas, ¿no? Y de opciones de configuración. Si tenemos un problema de garbage collector, lo mejor primero es monitorizarlo, ¿no? Estas opciones nos sirven para sacar un log, no sé si se ve bien, para sacar un log de las operaciones del garbage collector. Por ejemplo, aquí vemos cómo se están ejecutando tres operaciones de recolección de los jóvenes y luego un full GC, ¿no? Esto es un ejemplo real que saqué antes de ayer. Fijaros, daos cuenta de los tiempos. Estamos hablando de 0,02 segundos la recolección de los jóvenes, mientras que la recolección, el full GC, está tardando 2,5 segundos. O sea, me refiero. Pero claro, esto es el JConsole. Esto viene con todos los JDKs, ¿no? Y bueno, espero que al menos después de esta charla sepáis leer un poco mejor lo que pone aquí, que no sé vosotros, pero yo sé de gente que antes de esta charla lo mismo no sabíais cómo leer esto, ¿no? Aquí podemos ver cómo las tres regiones que os he comentado antes, la de los jóvenes, la de los supervivientes y los viejos, estas dos son el permaspace y no recuerdo la otra, creo que es precisamente la memoria suya de la máquina virtual. Y aquí abajo está el resumen de las recolecciones que va haciendo. Esto, cualquier JDK que tengáis, ponéis JConsole y podéis seleccionar para ver esto de vuestra máquina virtual ahora corriendo, ¿no? Y bueno, aquí también vemos cómo ha hecho 46 recolecciones de los jóvenes, que han tardado 2 segundos en total, las 46 recolecciones, mientras que la recolección de los viejos ha hecho solo 2 y el total ha sido de 3,5 segundos. Entonces, una vez, si tenéis un problema de recolector de basura, tenéis que analizarlo más en detalle. Y hay dos herramientas que os recomiendo. O sea, esta última parte la pongo un poco de culturilla, ¿no? Pero daría para otra charla o para un curso de una semana. Es realmente bastante extensa, ¿no? Pero bueno, está el histograma en el que podemos sacar una foto tal cual de nuestra memoria ahora mismo en ejecución y ver tanto el número de instancias que tenemos de cierta clase como el número de bytes, ¿no? Que están ocupando estas instancias. Por ejemplo, yo como este era un programa en Groovy, ¿no? Habrá mucho, por aquí lo veis, mucho mapa, mucho method, ¿no? Gracias del oficio. Y también tenemos la opción de hacer un dump del heap. Y con esta herramienta JHub podemos ver en detalle ese dump. Podemos, digamos, extraer esa información. Luego subiré las slides, así que tendréis la referencia. Pero esto está muy guay. Yo lo descubrí hace poco y la verdad es que me parece una pasada que procesa el dump que tienes y te da una interfaz web navegable. Esto es el JHub, esto viene con el JDK. Puedes navegar y ver qué clases hacen referencia a qué otras clases, ¿no? Bastante interesante. Y es más, tú puedes configurar la Virtual Machine para que cuando hay out of memory error, uno de los infernales errores que hemos visto al principio, él automáticamente te saque un dump a un path que tú le pongas. De repente, si te salta en producción, podrías tener, o si es un programa recurrente, podrías ponerlo, ¿no? Y bueno, configurar la JVM. Esto es un poco, esto sí que ya es para otra. Os voy a dar unas opciones generales.
el tamaño del hip, ¿no? El famoso XMX y el XMS, que yo creo que eso serán los que más conocéis, porque siempre que tenemos un problema de memoria es el primero que te salta, ¿no? Esto lo que estamos haciendo es poner el tamaño del hip, ¿vale? Y lo único es ser conscientes de lo que estáis intercambiando. O sea, si tenéis un hip muy grande, la recolección de los viejos va a ser muy costosa, porque la zona de memoria va a ser muy grande, entonces le va a costar mucho, ¿vale? Si tenéis un hip pequeño, pues va a saltar mucho el recolector de basura. Pero es un poco, es el juego, ¿no? Este otro parámetro es, si no ponéis el parámetro anterior, la Virtual Machine intenta autoconfigurarse con este objetivo, ¿vale? Pero no prometen nada. Él lo intenta, pero si no lo consigue, es lo que hay. Y luego el Survivor Ratio. Esto se me olvida también poner que hay otro que es el Young Ratio, que al final es para cambiar el tamaño de las zonas jóvenes y de las zonas de supervivientes. Claro, tampoco podéis cambiarlo mucho porque a ver si se va a convertir en una generación vieja, ¿no? Del tamaño. Y claro, si llegas a ese punto pierdes un montón de eficiencia en el recolector de basura que salta más a menudo, ¿no? Y bueno, esto es lo que decía, esto es para otra charla, yo creo. Y nada, esto es todo lo que quería contar en esta charla. Estas son las 4 cosas que hemos visto, ¿vale? La estructura, los conceptos, tipos, los 4 tipos que hay en el hotspot y alguna configuración. Y espero que ahora al menos podáis entender para, ¿no? No sé ni cómo voy de tiempo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Algo me puede decir? ¿Cuánto me queda? Vale. Entonces, que el logo no es tan fiero como lo pintan, ¿vale? Podéis meterle mano. Y gracias. ¿Alguna pregunta? Mira, yo te quería preguntar sobre el G1, dices que es predecible, ¿no? O que uno de sus objetivos es la predictibilidad. ¿En qué sentido? Yo creo que, no lo sé, ¿vale? Yo lo que interpreto es que al dividir las zonas de memoria en regiones, sabe siempre un poco cuánto va a tardar en hacer ciertas acciones. Por ejemplo, el recolector de basura de los jóvenes siempre es de efectos con 4 regiones. Y esas 4 regiones siempre tienen el mismo tamaño. Entonces yo creo que se referían a eso, no es un espacio de memoria como la de los viejos que depende del heap size, ¿no? Sino que él con el heap size divide en N regiones del mismo tamaño y esas regiones las intenta ajustar, ¿no? Entonces yo creo que se refieren a eso en la predictibilidad. ¿Te dan alguna garantía de seguro que a partir de aquí va a saltar? ¿Sabes? En plan de seguro que durante este tiempo no salta. ¿Hay alguna garantía en alguno de los recolectores de basura de que seguro que en los próximos 5 segundos no salta el recolector de basura? Por ejemplo, si quisieras implementar algún sistema de tiempo real o de respuesta cumpliendo plazos. Es que el problema que tienes es que si él intenta, si tú limitaras eso y él va a seguir intentando pedir memoria y en ese momento te va a dar un out of memory. Okay. Ese es el problema. Entonces, puedes retrasarlo, puedes aumentar el heap. Lo que te decía, yo leí un artículo que hablaba de que había unos que lo que habían hecho era todo un poco, habían aumentado tanto el tamaño de los jóvenes y el tiempo de supervivientes, ¿no? Que al final todo estaba en la generación joven. Y la generación vieja quedaba para ciertos temas, ¿no? Entonces, al final del día le lanzaban ahí un full GC y eso podía tardar lo que fuera, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí... Sí, eso podría servir. Sí, yo he pasado esa fase de optimizar con todos esos parámetros que tiene la máquina virtual y el problema que nos hemos encontrado es que es muy flexible, muy potente, pero nos lleva mucho tiempo tener los valores óptimos. Echamos falta de una herramienta que nos asiste y nos diga sube más este valor, baja más el otro. ¿Hay algo que nos ayude en esta tarea? Yo ahora no recuerdo, había una herramienta precisamente que se encargaba de medir el rendimiento del garbage collector. Lo tengo por ahí apuntado, lo puedo poner quizá junto en un último slide.